no entendí eso de Satán. Ah, no, mentiras. SAT, ¿cierto? El día de hoy tenemos un invitado súper especial. Bueno, una invitada de hecho, y a mí me tomó de sorpresa porque, bueno, como no pensaba que fuera, primero, una persona de muy joven y segundo, pues la verdad es que no puedo decirlo, pues y ustedes ahora que ya van a verla, pues es súper hermosa, además, ¿sí? Y bueno, Entonces, muchas gracias. No me lo esperaba yo. ajá, bienvenida Silvia. Gracias. ¿Estás? Gracias, gracias. Como te comentaba fuera de micrófonos, pues mucha gente que nos sigue es de México y yo antes de venir a esta entrevista le pregunté a las personas que están en una sala donde hacemos trading e inversiones y cosas así, les dije, bueno, ¿qué temas fiscales tienes? Y muchas personas inclusive me escribieron, ¿qué es eso? ¿Sí? Ay, yo no he pagado nunca impuestos, tal. ¿Sí? Y Sí. bueno, y quiero que muchos sepan, primero, pues seguramente como no conocen quién es Silvia, me gustaría pues que Silvia nos contara un poco quién es, qué hace. Al final vamos a dar pues todos sus puntos de contacto, incluyendo redes sociales para que pues puedan contactarla. Pero bueno, ahora sí, te dejo hablar, Silvia. ¿Cómo estás? Claro que sí. Muchas, muchas gracias primeramente por la invitación. Estoy muy bien, estoy muy contenta de poder estar aquí, pues compartiendo un poquito como platicábamos, como dices, fuera de micrófonos, como un poquito la introducción de esto. Ya luego iremos viendo preguntas puntuales. Pero muy, muy bien, gracias a Dios. Contestando tu pregunta, ¿quién es Silvia? A ver, bien, bien profunda, pero hablando de la parte profesional, yo soy abogada, estoy especializada en la materia fiscal. Luego también mucha gente como que se saca de onda con esta parte de cómo que los contadores se la pasan hablando de temas fiscales. Bueno, es que soy abogada fiscalista. Ujú. Entonces la verdad estoy de la mano. Todo mi equipo son contadores. Todo el tiempo estoy platicando con ellos, estamos intercambiando opiniones, criterios y demás. ¿Cómo empieza todo esto y por qué empiezo yo a asesorar y pues todo este tema que ahorita ha surgido con TaxFi? Mira, yo trabajé mucho tiempo en despachos, siempre como abogada. Yo veía la parte reactiva que es ya cuando ya llegó el SAT. Ya llegó el SAT a preguntarte qué pasó aquí, no entendí este ingreso, no entendí este gasto, ya eran auditorías y pues yo como parte del staff de esos despachos pues defendía, ¿no? Tenía a mis clientes. Estábamos en la parte reactiva, en la defensa del contribuyente, tal cual. Ujú. Entonces, imagínate que llega la pandemia, la dichosa pandemia, y todos los tribunales y todos los juzgados y todos los lugares a donde yo iba a trabajar normalmente para presentar mis demandas, mis apelaciones, mis alegatos, pues se cierra, todo se cierra, todos los plazos se suspenden y yo en mi casa sin nada que hacer, o sea, literalmente nada que hacer. Entonces decía yo: "No puede ser", o sea, estoy como a las 2 3 semanas dije: "Ya no puedo más, ¿qué hago?", ¿no? Entonces, junto con el equipo que estaba conformado en ese entonces por ciertas personas que luego fuimos migrando hasta lo que somos ahorita, TaxFi, pero en ese momento, fueron como: "Pues, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?". Y una persona bien importante, que de hecho es cofundador de TaxFi, me dijo: "Oye, Silvia, ¿y si empiezas a subir videos a TikTok?", que estaba muy de moda, y yo: no, porque en ese momento TikTok como que se tenía como que la percepción de TikTok de vamos a bailar y tal, ¿no? Como no era una plataforma como educativa donde se pudiera hablar de algo diferente a eso. Y yo, no, claro que no, ¿y cómo crees? Y así, bueno, total, me atreví sin bailar, nomás siendo yo platicando normal de lo que yo sabía o de lo que en mi experiencia, digamos que en la experiencia en los años en el tema de defensa y todo esto, pues me había tocado ver, este, empecé a compartir el contenido, nada más salía yo, nadie más quería salir. Y hasta ahorita, hasta la fecha, nadie quiere salir. Pero sí, así fue como se generó esta otra parte, como estaba el despacho, pero luego se creó una unidad de negocio bien bonita. Yo creo que fue bien bonito porque nos permitió a todo el equipo desarrollarnos de otra forma diferente, ya no tanto en la parte reactiva, sino en la parte preventiva. Podemos asesorar, no necesitamos estar defiende y defiende, porque como quiera no podemos, está todo cerrado. Pero, ¿cómo evitar llegar a la parte de en lo que siempre trabajamos? ¿Cómo evitar llegar a esta parte de una defensa? Pues vamos a asesorarlos para que no exista ningún motivo por el cual el SAT tenga que llegar ni siquiera, ¿no? Entonces,
de la mano con el tema de la creación de contenido, se surge esta otra idea de asesorías y ya, nos quedamos ahí. También seguimos en la parte reactiva. Obvio, eso no ha cambiado, pero le metemos un poquito más a la preventiva para evitar llegar a esta otra, ¿no? Como abogados siempre tenemos que buscar como lo que solucione más rápido el problema de nuestro cliente y lo que le cueste menos dinero. Entonces, pues eso es en lo que estamos trabajando ahorita. Nos enfocamos un poquito más en asesorías. Ya no hemos tenido tanto tema defensa como tal, porque estamos muy enfocados acá y estamos metiendo como que todo el alma y el corazón a esta otra parte en conjunto con la creación del contenido y todo esto. Entonces, pues bueno, ya cuando surge TaxFi, me quedo yo como abogada, en su momento el cofundador como abogado y todo el equipo restante son contadores. Entonces, pues esa es más o menos la historia de TaxFi y la mía como profesional y cómo llegué hasta aquí. ¿Es una startup? O sea, en este momento podríamos decir así, o Mm, Como que al principio empezó como si fuera una fusión entre los dos despachos, entre el despacho grande que llevaba las cuentas grandes y tal, y acá nada más como asesorías, pero luego como que fuimos migrando a los clientes hacia acá, entonces ya se convirtió como tal en un despacho, porque pues digo, una cosa obviamente es la marca, que la marca pues era TaxFi y el despacho podría llamarse de otra forma, pero al final la mayoría de nuestros clientes hoy por hoy nos reconoce por TaxFi porque llegaron por ahí. Entonces creo que ya se convirtió en un despacho formal, con el equipo de contas, de abogados y demás, en donde, pues, te digo, vemos las 2 partes, tanto la parte fiscal, legal, como la parte contable. Entonces, sí, tenemos cuentas mensuales y también vemos tema de defensa y asesoría. en pocas palabras, el aburrimiento y la falta de trabajo te llevó a hacer algo Sí, que hoy día... totalmente eso fue. Sí, 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 permítanse aburrirse un ratitito, no se sientan. Luego pasa mucho, no sé si te ha pasado, Lleno, que luego no haces nada y sientes como que estoy perdiendo el tiempo y no, de ahí pueden surgir muy buenas ideas. Permítanse aburrirse un ratitito, no hay falta de productividad, de ahí puede salir algo muy bueno. Sí, también decimos mucho eso, es una frase muy buena. Hablaste de términos muy buenos, por ejemplo, no entendí eso de Satán. Ah, no, mentiras, SAT, ¿cierto? ¿Qué es SAT? Sí, Porque de sí. pronto mucha gente ni siquiera sabe qué es SAT. Cuando empezamos a hacer el contenido, de hecho, pues nosotros hablábamos de lo que nosotros veíamos, que para nosotros era lo normal, y luego un poco empieza a cambiar la forma de hablarle a la audiencia, porque justo empiezo a ver, como me decían, como, ¿pero qué es eso? ¿Pero qué es el SAT? ¿Y desde cuándo tengo que reportarle algo? ¿Y desde cuándo tengo que pagar impuestos? Y tal. Entonces sí, creo que como que hay que irnos desde step one, así, ¿qué es el SAT? ¿Por qué existe? ¿De dónde viene? Y ya después de ahí ir abordando temas un poquito más técnicos o más complejos en esta materia. El SAT, básicamente, lo que yo siempre les digo es, está la Secretaría de Hacienda y Crédito Público acá arriba, es como si fuera la mamá, y tiene varios hijitos, ¿no? Uno de ellos, que es el que nos interesa ahorita, es el SAT. El SAT sirve exclusivamente, su única función es recaudar. El SAT no crea leyes fiscales porque no tiene la facultad para hacerlo. No hace las leyes, no pone las reglas, nada. Simplemente se asegura de que cumplamos con lo que viene en las leyes. Es como el brazo ejecutor de la Secretaría de Hacienda, ¿no? Para lograr llegar a esta meta de recaudación que se establece pues todos los años. Entonces, básicamente es eso. O sea, es este órgano que se encarga de que todos estemos al corriente y cumpliendo con las obligaciones fiscales que nos corresponden según nuestro régimen fiscal, según nuestras actividades económicas, que puede ser, no sé, un emprendimiento, pueden ser inversiones, puede ser cualquier tipo de actividad económica. Entonces, con base en eso, definir cuál es el régimen fiscal y ver si estamos cumpliendo o no con las obligaciones que nos exigen nuestro régimen fiscal. Entonces, es simplemente eso. Luego la gente se enoja mucho porque dicen, no, todo es culpa del SAT. El SAT nada más ejecuta, el SAT no, ni verga en el entierro ni con el tema de la legislación. No creo en la ley del ISR, la del IVA, la del IEPS, el código fiscal, nada. El SAT nomás se asegura de que se cumple. Entonces, básicamente podría decir que el SAT es eso tal cual. Me imagino que también en México dicen ese dicho y es el tema de que solo existe dos cosas que es seguro, ¿no? La primera sería la muerte
y la Ujú. segunda sería el pagar impuestos, ¿no? O Sí, sea, totalmente. No nos podemos escapar de eso. sí, exacto. Ese sí te van a hacer pagar eso porque sí. Bueno, ahorita te haré más preguntas como específico de quiénes sí deben pagar o cómo está clasificado, pues entrar a ese tema tan aburrido, pero antes de ello quería preguntarte algo. Ahora, mientras estamos grabando esto, estamos en el último día de noviembre y ya entra la época decembrina, vienen los aguinaldos y bueno, mucha gente ya está planeando gastar ese dinero, pero nosotros, por ejemplo, en la comunidad de Club de Inversionistas, una de las cosas que más explicamos es independiente en qué país estés y cuándo sea el corte fiscal en tu país, algo que en diciembre deberían todos estar haciendo es pensar qué cosas podrían aprovechar de todos los gastos que han hecho o de los gastos pendientes por hacer para poder, uno, pagar menos impuesto posible según la ley y dos, preparar un presupuesto o asegurarse que tienen el dinero para pagar el impuesto, ¿no? Porque muchos seguramente se gastan el aguinaldo y no se preparan y se van a llevar su sorpresa. ¿Qué Sí. consejo le darías a una persona en esta época decembrina, sobre todo pues en temas de declaración de impuestos o del tema fiscal? Aquí también lo que he visto mucho es que se genera confusión porque las declaraciones anuales que son, imagínate que la declaración anual es como el ajuste de cuentas entre el contribuyente y el SAT, ¿no? Esto se presenta en abril. Entonces me toca mucho ver que la gente dice, no pasa nada que sea diciembre, todavía nos queda hasta abril para ver, y no. Los ejercicios fiscales cierran el último día de diciembre. Lo que sucede del 1 de enero hasta el momento en el que se abre la opción de presentar la declaración anual el primer día de abril, eso ya juega para la siguiente anual, es decir, del año que sigue de ese, ¿no? Entonces es bien importante que ahorita que estamos en pleno cierre de año, tomemos en cuenta varias cosas. La primera, dependiendo de nuestro régimen fiscal, ver qué tanto hemos estado cumpliendo y de qué forma hemos estado cumpliendo, porque luego, Yenuk, hay ciertas actividades económicas que te exigen presentar declaraciones mensuales. Por ejemplo, si tienes un emprendimiento, lo más común es que tengas que darte de alta en un régimen que te exige presentar declaraciones mensuales. Entonces, el anual se va a ver si presentaste, si no, cuánto te faltó, etc. Todo se va a ver ahí. Hay otro tipo de ingresos, por ejemplo, las inversiones, voy a hablar de cualquiera, dividendos, por ejemplo, si llegaras a tener dividendos, hay que saber, bueno, en el tema de dividendos, pues esto nada más se reporta anualmente, entonces, ¿qué hice durante el año? ¿Cuánto obtuve de ingresos, etcétera? Lo importante es que al final del año, digamos, cuando cierra diciembre, se hace como una recopilación de todo. Todavía no lo podemos ver hasta abril, pero ahí cierra y se recopila absolutamente todo. ¿Qué tantos ingresos tuviste? Y se suman. Siempre les pongo este ejemplo. Imagínate que todos los ingresos que tuviste en el año es como si trajeras un pantalón con muchas bolsas. En la primera bolsa metiste todo lo de tu sueldo, tu aguinaldo, todo. En la segunda, todo lo de tus dividendos. En la tercera, todo lo de tus intereses. En la cuarta, todo lo de tu enajenación de acciones o lo que hayas tenido en el año. Pero en la anual les de cuenta que volteas el pantalón y se junta todo el dinero. Lo mismo pasa con los gastos. Me preguntabas qué podemos hacer para pagar un poquito menos o incluso para obtener un saldo a favor, es conocer primeramente cuál fue nuestro nivel de ingresos del ejercicio. Hay a veces ocasiones que decimos, no, ni cómo saberlo, o sea, son demasiados meses, no me voy a poner a revisar, etcétera. Bueno, independientemente de si tú tienes que presentar declaraciones mensuales o anuales, debes de tener por lo menos un registro, ¿no? De más o menos cuánto ingresó por mes y puedes ir dándote una idea. Y la segunda es revisar cómo vas de gastos, porque los gastos aquí son lo que van a definir si nos toca pagar impuestos, si nos quedamos tablas o si al SAT le toca devolvernos algo, ¿no? Si nos queda debiendo de algo. Entonces, ahorita que estamos en el último mes, es un buen momento para checar qué gastos he tenido yo en este año que me pueden servir para optimizar mi carga fiscal en abril. Entonces, mi consejo sería, primero conozcan qué tipo de gastos son los que entran dentro de este supuesto, ¿no? Existen dos tipos de deducciones, así es como se les llama como a estos gastos que tenemos derecho a restar en los ingresos. El primero son las deducciones autorizadas, que son las que podemos aplicar si tenemos algún negocio,
algún emprendimiento, alguna startup, como decías tú, eso lo podemos ir aplicando en el mes a mes. Que compré café para mi oficina, que estoy rentando la oficina, que compré papelería, lo mismo para la oficina. Todo eso son deducciones del mes a mes. Pero hay otro tipo de deducciones que son las personales, que son las que tienen que ver con nuestra salud o nuestra integridad o la de nuestra familia, que pueden ser, no sé, algunos ejemplos así muy básicos, gastos del médico, psicólogo, nutriólogo, seguro de gastos médicos, etcétera, ¿no? Colegiaturas, dentista y demás. Entonces, todos esos son los que nos van a servir en la declaración anual para lograr pagar un poquito menos de impuestos o bien para lograr que se nos devuelva por ahí algo, que tengamos algo a favor. Aquí el mecanismo básicamente es el siguiente, Enoch. O sea, se hace, como te digo, esta volteada de pantalón en donde tenemos todos los ingresos del ejercicio, de todas las actividades, y de ahí tenemos derecho el SAT nos da el derecho de decir, bueno, ok, yo tuve ingresos, voy a inventar un número anual de 1,000,000 de pesos, pero me gasté 100,000 entre doctores, entre las colegiaturas de los niños, entre mi plan personal del retiro, todos estos conceptos que mencionamos ahorita, que por cierto, si alguien está interesado o interesada en checarlos, los pueden encontrar en el artículo 151 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Entonces, si tuvimos estos gastos, dice el SAT, ok, va, tuviste 1,000,000 de pesos de ingresos, pero gastaste 100,000. Entonces tienes derecho a restar esos 100,000 del millón para que yo, SAT, te pueda hacer tu cálculo sobre una base más pequeña. En lugar de calculártelo sobre el millón, te calculo sobre 900 y probablemente vas a caer en una tasa. Es como una tabla que tiene como renglones con diferentes tasas. Entre más alto sea tu utilidad del año, pues más alto va a ser tu tasa a pagar. Entonces, obviamente, si te calculan sobre 900 a que si te calculan sobre 1,000,000, pues va a ser diferente la tasa y por ende va a ser diferente el impuesto. Obviamente, si es más bajo la utilidad, pues más bajo también el impuesto. Entonces, va más o menos por ahí. Ahorita es el momento, insisto, para revisar cómo vamos con esos gastos, si tenemos o no, porque luego, yo sí fui al dentista todo no sé, todo el año, o al nutriólogo o al psicólogo, yo tenía sesiones semanales o cada 2 semanas, pero nunca pedí factura. Bueno, ahorita es el momento de que les preguntes, oye, ¿me puedes dar la factura de todo el año, por favor? Entonces, más o menos iría por ahí. Ese sería mi consejo. Uno, conocer qué tipo de gastos aplican para el anual, que son los del artículo 151 de la ley del ISR. Y dos, tener más o menos un registro de cómo vamos también en cuanto a ingresos, para tener tener como una noción de lo que va a salir en nuestra declaración anual. Muy bien. Y me imagino también depende si es una empresa o si declaras como persona, ¿cierto? También depende de eso. Sí, claro, Porque totalmente. aparte algo súper cool, que creo que en todos los países funciona lo mismo, que si es para individual, siempre hay como un programa donde incentiva el ahorro, la inversión o seguros que te ayuda a deducir esos ingresos para presentar impuestos, ¿no? Entonces, por ejemplo, creo que en México hay varios esquemas, no sé, pues como no lo tengo, no soy residente en México, no lo tengo yo como personalmente, pero sé que existen, que sería como el tema de Afore o PPRs, que son seguros, es plan Para el retiro. Ajá. Entonces, esos tipos de aportes que se hacen a final de año ayudarían, o sea, si lo hacen bien, sería un esquema válido para reducir un poco el impuesto para pagar en abril, ¿cierto? O sea, este es el momento. Sí, claro, totalmente. De hecho, en las declaraciones anuales que me ha tocado ver a mí, en muchas de ellas, como que el gasto grande o fuerte o el grueso del gasto es precisamente las aportaciones que se hacen a los planes personales para el retiro y todo esto. Justo en el artículo que les comento, ahí es donde viene exactamente qué es lo que aplica, cómo, cuándo, dónde, en la fracción quinta. Ahí viene que se pueden hacer deducibles las aportaciones complementarias o voluntarias que hagamos a nuestros planes para el retiro. Entonces aquí este tipo de inversión está muy padre porque tiene como esta doble uso, ¿no? Estoy invirtiendo para mi futuro y aparte puedo sacarle un provecho fiscal. Entonces está excelente.
Y sí, de hecho, también algo importante mencionar sobre este tipo de deducción es que normalmente, Yenuco, o sea, el SAT nos dice, a ver, cálmate, cálmate, no me puedes deducir todo lo que tú quieras. O sea, hay unos topes, no te me puedes pasar de aquí, porque luego sucede, ejemplo, que no lo quiera, que alguien tenga algún tipo de incidente, tenga que ir al hospital y salga la cuenta de 400,000 pesos. Ujú. Ahí, más todos los gastos del año, que si el doctor, que si la colegiatura, que si no sé qué, pues ahí es donde empieza un poco pues se eleva, ¿no? Si tuviste 1,000,000 de ingresos, te gastaste 1,000,000, pues no se puede, te ponen un tope por lo mismo. Entonces, ahí lo que sucede es que con el tema del plan personal para el retiro, tiene un tope, pero no entra dentro del mismo límite que se le ponen a todos estos tipos de gastos que comentaba. Es como un límite aparte. O sea, el límite por este lado, doctores, psicólogos, nutriólogos, dentistas, todo esto que platicábamos, gastos hospitalarios, seguro de gastos médicos, etcétera, tiene su tope que puede ser o 5 UMA elevadas al año, que son aproximadamente para 2023 aprox 189,000 pesos, más o menos, o el 15% de los ingresos del año del contribuyente. Cualquiera de los dos que sea menor, ese va a ser tu tope. Y de hecho, no te tienes que preocupar por hacer el cálculo, el SAT lo hace, tú te metes a tu declaración y ya viene arriba, monto deducible y monto por deducir. Monto deducible fue el gasto que tuviste en el año, considerando tus facturas de tus gastos, y monto por deducir es tu tope. Ahora, a este tope que te digo, el tema del plan personal no entra. El plan personal tiene su propio tope aparte, que no infiere con estos otros, entonces ese es como un tercer beneficio. Pues si ya llegas a tu tope de acá, no pasa nada, tú puedes seguir aportándole a tu plan personal y no te va a afectar y como quieras se va a poder aplicar. Entonces esa parte también es muy, muy interesante. Vamos a recibir preguntas, los que están viendo o escuchando esta entrevista. Si tienen preguntas, porque en este momento seguramente dirán, no, pero yo hago esto, yo también tengo esto y tal. Es buen momento para empezar a anotar en un papel o escribirnos en los caja de comentarios. O al Sí. final, pues ya le pueden enviar directamente al contacto de Silvia, pues las inquietudes que tú tengas. Y bueno, pues para que pueda sacar la cita y ella les pueda asesorar a ustedes con, pues, con las inquietudes que tengan. Pero mientras tanto, yo voy a seguir preguntando de más cosas. A ver, ¿Cuál ha sido de esos casos más extraños que hayas tenido o así caso más grave? No sé, algo bien grave o algo bien extraño que tú digas, pero ¿cómo puede ser, no? Que esta persona, sí, no sé, una abuelita que guardó dólares o bueno, cosas así raras que te llegan y tú dices, wow, ¿sí? ¿Nos podrías contar? Obviamente sin nombre ni nada de eso. sí, no, claro. Mira, ahorita se me ocurren dos. Ujú. El primero, de hecho, tiene que ver con las deducciones personales. Fíjate, Yano, cuando tú quieres hacer deducible un gasto, tú puedes decir, perfecto, está dentro del 151 de la ley, aplica como deducible, excelente, pero no basta con que sea un concepto válido como parte de una deducción personal. Se necesita además pagar con medios electrónicos, transferencia, tarjeta, etcétera, efectivo, ¿no? Y también se necesita pedir factura. Y aparte, esa factura tiene ciertos requisitos que se tienen que cumplir también. Entonces, es como el requisito sobre el requisito, ¿no? Que básicamente digo, tampoco para verlo tan, nunca voy a poder deducir nada por los requisitos. No, es nada más, paga con tarjeta, pide factura y asegúrate de que la factura traiga tus datos correctos. Ujú. Dentro de estos datos, uno de ellos y uno relevante para la parte también de la declaración anual es el uso de CFDI. Por ejemplo, si tú fueras al doctor, Ujú. el doctor te debe emitir la factura normalito y hay un apartado que dice uso de CFDI, o sea, ¿qué uso le dio la persona a quien se le emitió esta factura? ¿Qué uso le vas a dar? No, pues fue un gasto médico. Ah, perfecto. Entonces, son claves. D01 gastos médicos. D02 tal cosa. D03 tal cosa, ¿no? Sí. De la D01 al D10 hay algo que se puede aplicar como deducción. Ujú. Entonces, algo muy raro que me pasó, de hecho, en las anuales pasadas y a mi audiencia en TaxFile les platiqué, pero creo que sí vale la pena compartir. A mí me sacó mucho, mucho de onda, que yo estaba ayudando al área contable a hacer las anuales de persona física porque dije, "Manches, no, no vamos a acabar, o sea, no nos va a dar el tiempo, necesito meterme ya
no soy contadora, pero le aprendo y sí, empezamos a hacer las cédulas y todo el tema. Y una de estas que me tocó, vi que, imagínate, cuando tú presentas tu anual, ya vienen todas esas facturas de gastos. Si te pusieron el uso correcto, viene esa factura ya precargada. O sea, te viene como el apartado de ingresos y el apartado de gastos. Y en el de gastos ya viene ahí todo como si fueran renglones, ¿no? De que RFC tal que te expidió la factura, casi que del doctor tal y el monto es tanto y así. Entonces se van sumando. Y en esta ocasión, a mí me tocó, estaba revisando, estaba cotejando sus facturas del portal del SAT con las que venían reflejadas en el anual, y vi que una decía algo así como vacuna antirrábica, no sé qué, y yo, caray, digo, capaz en mi ignorancia, dije yo, capaz los humanos podemos tener rabia, lo más probable es que sí, pero dije, ¿cómo? Entonces ya me meto yo a investigar y no me aparecía nada de que te mordió un perro, decía, y yo, ¿qué pasó? Pues, ¿qué le pasó a este señor? Y yo así sacada de onda, me di cuenta después, ya analizando bien la factura, ya que la descargué y me puse así rubro por rubro, Ah, me di cuenta que había llevado al perro al veterinario. Y es que los veterinarios al final son médicos, pero los gastos veterinarios no vienen en el artículo 151, pero él dijo, gasto médico le voy a poner de 01. Entonces se precargó en automático en el SAT. Entonces ahí fue donde dije, mira, la importancia de revisar tan bien tus facturas. Ahí en la declaración, haz de cuenta que viene sí, pues como el gasto, y tú tienes la opción de eliminarlo. Si tú eres un contribuyente honesto, puedes decir como, oye, no sé, que esto no aplica, es obvio, entonces lo voy a quitar y lo puedes quitar, ¿no? Entonces, digo, le avisé antes de, oye, ¿sabes qué? Aquí vienen todas las consultas de tu perro y todas las vacunas del perro y todo el baño del perro y todo. Entonces, pues para que sepas, lo vamos a remover porque no aplica. Y me dice, ¿cómo crees? No manches, no sabía que me lo habían emitido así. Sí, claro que sí, bórralo. Creo que ese fue el más raro que me acuerdo ahorita que me ha tocado ver, que pues sí, al final fue porque se puso el uso así y al final del día, pues el SAT trabaja o sea, jala nada más información, no es que hay una persona atrás de cada contribuyente, sería insostenible económicamente, humanamente, ¿verdad? Entonces, pues es nada así como detecta que es el uso correcto de la factura, listo, lo mandan a la nube. Entonces, esa es la chamba del contador, que en esa ocasión hice las veces de contadora, pues de revisar muy, muy bien cada factura, que nos emiten. Siempre chequen sobre todo que sus datos estén correctos, que el uso sea correcto, que no les pongan gastos en general. Es muy común, que suceda eso de, ay, es que no me aparecen los gastos que hice del dentista y fue un tratamiento larguísimo de todo el año, estuve pague y pague. Luego checamos la factura y pago en efectivo. Puso el uso de gastos en general o tal cosa, ¿no? Entonces, pues nada más tener bien presente eso, que ojo, el uso del CFDI, si no le ponen D01 y le ponen gastos en general, que es G03, que son como claves muy técnicas, pero básicamente es o gastos médicos o gastos generales, no pasa nada, o sea, eso no afecta la deducibilidad, pero no te va a venir precargado. Tienes que tú decirle al SAT de manera manual, o sea, adjuntar la factura, decir, faltó esta factura, meterla tú, y ya el SAT verá si te la considera o no para el tema en caso de que tengas una devolución, pues. Entonces, sí, creo que ese fue el más raro. Y luego también aquí ya voy a ventanear a mis papás. Fue hace mucho, la verdad, yo estaba, creo que, si no es que secundaria, en prepa, no me acuerdo. Pero en mi casa teníamos una actividad en donde cada vez que nos sobraron 10 pesos lo íbamos poniendo en un garrafón que estaba, me acuerdo muy bien, en el closet de mis papás. Y lo pusieron allá porque dijeron, no, porque si no vienen y le sacan. Entonces, pues mi hermano, yo, mis papás le íbamos metiendo hasta que llegó un punto, pero claro que súper hacíamos trampa. Mis papás iban y cambiaban al banco de que algunos billetillos y llenaban un poquito más el garrafón. Entonces llegó un punto en el que ya se llenó y nosotros, bien emocionados y contándolo, no sé qué. Y mi mamá inocentemente fue y depositó ese dinero al banco. Digo, no pasa nada decir, digo, en su momento, aparte yo ni me dedicaba a eso, pero fueron como unos, no sé, como unos 60, 70 mil pesos, una cosa así, que bueno, pues yo estaba en secundaria o prepa, no recuerdo, para mí fue un dineral, dije, órale, qué padre, sí se puede, digo, nos tardamos como un año, ¿verdad? Pero eh, en ese momento, que fue antes del 2014, existía
un impuesto que literalmente te cobraban impuestos por depositar en efectivo, que obviamente nosotros pues no ni en cuenta, ¿no? Total, hicimos eso, mi mamá llevó todo el dinero al banco y lo metió a la cuenta y qué padre y no sé qué. Y al cabo de unos meses llega una cartita a mi casa, me acuerdo muy bien, que decía como, no recuerdo el contenido, pero sí me acuerdo que llegó una carta y sí era del SAT y decía algo así como que debía tanto por haber depositado efectivo tal. Y todos, ¿qué es esto? Le debemos al fisco, no sé qué. Y bueno, yo ni cuenta, ¿verdad? Porque pues no, ni idea. Pero me acuerdo muy bien de eso. Y ahorita se traduce en la actualidad, que también puede suceder. No existe ya el ID se llamaba, ya no existe, ese ya para nada aplica. Pero en la actualidad lo que sucede y en lo que es que si nosotros depositamos más de 15,000 pesos en efectivo en el banco le tiene que avisar al SAT forzosamente. Y no quiere decir que en automático te vayan a mandar una carta. Puede ser que no, puede ser que sí, pero lo que hace el SAT es como cotejar, a ver, esta persona me está reportando al mes 15,000 pesos. Vi yo que depositó otros 15,000 pesos que no me reportó y en sus facturas de gasto estoy viendo que tiene 50,000 pesos. ¿Cómo le hizo y de dónde sacó el resto, no? Ahí es donde empiezan las discrepancias, que creo que ese caso se traduciría así en la actualidad. Ese sería como que el que más... A mí no me espantó porque yo todavía no tenía idea de esto, pero a mis papás me acuerdo que sí. Entonces creo que ese sería. No, es que recibir, yo creo que la carta del Satán o Sat, ¿sí? Es, pues, o sea, yo creo que asusta a cualquiera, ¿cierto? Porque tú dices, "Uy, ¿qué hice, no? Porque es algo como que te están acusando y básicamente como dijiste, es el recaudador, ¿no? O sea, ellos, Ujú. ¿quién le contradice a ellos? Quería preguntarte por algunas palabras claves que tú dijiste al comienzo y era defender, ser reactivo, ¿cierto? Y también hablaste de una palabra que ya es así, es más fácil de entender, la parte preventiva, ¿no? Entonces, ¿podríamos explicar un poquito más en detalle esas tres cosas o esas tres palabras para que pues, los que están escuchando en este momento, pues yo sé que sí deben tener la inquietud de decir, oiga, yo la verdad no hice nada, no sé nada no tengo contador o si tengo, no sé si tengo que pagar, si están generando ingresos o están invirtiendo o están recibiendo dividendos o están no ni siquiera en la bolsa mexicana, sino afuera en Estados Unidos y tendré que pagar impuestos sobre los activos que tengo afuera. Cuando surge ese tipo de preguntas, sería algo preventivo, algo reactivo, Reactivo. reactivo. En este caso sería algo reactivo, ¿verdad? Ok. Pues es que depende, mira, o sea, hablando por ejemplo de la gente que invierte, siempre hay que atender al tipo de inversión que estás haciendo tú y al rendimiento que te está dejando esa inversión. Porque yo te puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo pues acabo de empezar, soy un inversionista que no le sé mucho al tema, metí mi dinero a CETES aquí en México, que es como una inversión muy segura, muy común, de renta fija, ¿no? Entonces, metí mi dinero a CETES. Ah, perfecto. Bueno, ¿y qué tengo que hacer en cuanto a impuestos? ¿Qué tengo que hacer? De entrada hay que ver qué es lo que te genera CETES, qué es. No, pues es un interés. Ah, perfecto. De ahí ya vamos un poquito desmenuzando el tema. Es diferente a que si digo, oye, yo me metí a la casa de bolsa tal, vamos a decir GM, yo compré una acción de tal empresa, y me está generando un dividendo cada 3 meses, me reparte mi dividendo. Entonces, ahí ya es diferente, te está generando, compraste una acción, te está generando un dividendo. El tratamiento fiscal que se le da a los intereses, a los dividendos, a la generación de acciones, a las fibras, X. Cualquier tipo de inversión que se haga es completamente diferente. Entonces, hablando de lo que comentabas tú, ¿cuál sería como un ejemplo de una parte preventiva en cuanto a este tipo de ingresos? Yo creo que sería, antes de empezar, o igual si ya empezaste, no pasa nada, siempre podemos retomar el buen camino, aunque ya esté un poquito recorrido, pero de preferencia antes de, como tener la diligencia de, a ver, me voy a asesorar previamente, voy a ver fiscalmente hablando qué es lo que toca hacer cuando empiece yo a invertir en esto, a diversificar el portafolio, a meterle aquí y acá y acá, y en el extranjero y en no sé qué otro país y tal. Entonces, creo que eso resumiría un poco lo que es la parte preventiva, asesorarte, conocer tus obligaciones, o sea, saber exactamente a qué estás atenido tú al momento de meter tu dinero en CETES, al momento de comprar esa acción, al momento de invertir en ese índice, lo que sea, ¿no? Entonces, creo que eso sería. Y ya en la parte reactiva sería haber omitido, paso número 1, omitido completamente
Y no sé, que en determinado momento nos llegara a auditar pues el fisco, la autoridad fiscal, que nos llegara a auditar el SAT, que nos preguntara, porque ojo, aquí un tema bien importante que luego creo que también genera mucha confusión es oye, a ver, o sea, el SAT sabe lo que yo estoy haciendo ahorita, sabe los movimientos que tengo hoy por hoy. No, no hay forma de que el SAT se entere de lo que está pasando en tus estados de cuenta. Ojo, bien importante, sí, si estás invirtiendo en una casa de bolsa regulada aquí en México, pues probablemente te van a emitir tus constancias. El SAT las puede ver porque están timbradas, eso sí. Pero aquí a lo que voy es, si estás omitiendo todo este paso uno y estás teniendo ingresos por acá, por acá, por acá, de todos lados, y tienes pues la mala suerte, diría yo, porque se supone que es aleatorio, pero no. Tienes la mala suerte de que el SAT te llegara a auditar, lo primero que te va a pedir van a ser tus estados de cuenta, porque es a lo único que no tienen acceso. Entonces, al ver en tu estado de cuenta que estás recibiendo dividendos del extranjero, que estás recibiendo, no sé, de algún broker de Estados Unidos, que de repente una cantidad muy grande o X, de cualquier tipo de plataforma, y no está reportada aquí en México, siendo tú un residente fiscal mexicano, por supuesto que te lo van a acumular. ¿A qué me refiero con esto? Te van a decir, a ver, vamos a juntar todos los ingresos que tú no me reportaste, los voy a sumar y te voy a sacar un cálculo de impuestos. Y además, en una auditoría, la cosa es que no, ahí no para. Es el cálculo del impuesto lo que se tiene que pagar de un todo, más la multa por no haber cumplido con tus obligaciones. Y luego hay dos conceptos que se llaman recargos y actualizaciones. Entonces, el número se cuenta que se va inflando, inflando, inflando. Y ahí es donde, en la parte reactiva, tenemos que dejar que el SAT audite, te determine lo que se llama aquí en México se le llama crédito fiscal. Luego tú piensas en crédito y dices, pues préstamo o algo así. No, acá crédito fiscal es, ya me determinaron impuestos a pagar. Ya me dijeron qué debo y cuánto debo, con todo y multas, recargos y actualizaciones. Entonces, ese documento en el que después o en contra del cual se va a meter una demanda, un recurso de revocación. Hay diferentes medios de defensa, pero esa sería la parte reactiva, ya tenerte que defender de algo que no se cuidó desde acá. Y ahí donde viene la palabra el de defensa, ¿cierto? Ahí cuando defiendes al contribuyente frente Sí, al fisco. exacto. Para terminar, si te parece, primero, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Quisiera hacerte como una última pregunta y es, cualquier persona que en este momento esté planeando, por ejemplo, un tema de ahorro, inversiones, o ya llegó diciembre y definitivamente vio este video y le cayó un baldado de agua fría porque, o sea, sí veía SAT por todo lado, pero hasta ahora llegó y Ujú. nos están escuchando hablar de este tema. Y entonces, ¿qué es lo mejor que le dirías? O sea, ya, digamos, ya se dio cuenta que no está bien, ¿sí? O sea, por dentro saben, ¿no? O sea, sí he recibido dinero y no, o he invertido y no he hecho, o no he pedido las facturas en los sitios que yo gastar. ¿Qué es lo primero que debería hacer? O sea, yo sé, bueno, contactarme, ¿no? Yo puede ser, ¿no? Contactarte, ¿no? Sí. Eso sería una de las primeras cosas, pero ¿cuáles serían esos pasos a seguir para que antes de ponerse nervioso y dañarse su Navidad, qué es lo que deberían hacer? Mira, lo primero yo diría, no se pongan nerviosos. Es que yo creo que hay como un miedo infundado a veces hacia el SAT, hacia el Satanás. Pero la verdad es que siempre, lo primero que tienen que saber es que siempre las cosas se pueden subsanar. Siempre te puedes regularizar, sobre todo antes de que el SAT se den cuenta. Cuando tú estás fuera de tiempo en el cumplimiento de tus obligaciones fiscales, hay dos maneras de cumplir. La primera es de manera espontánea, que es cuando, no me había dado cuenta que tenía esta obligación, déjame lo hago. Y lo haces, lo pagas y se acabó. La única como pequeña sanción, no hay ni multa, no hay nada de eso. Hay nada más como recargos, como, ya me di cuenta que estás fuera de plazo, está bien, te doy chance, nada más te cobro un recargo, ¿no? Entonces, más que nada va por ahí. La primera es cumplir espontáneamente y ya la segunda es cumplir extemporáneamente, que es cuando el SAT ya se dio cuenta, ya te solicitó el pago y ya te multó. Entonces, aparte del pago que tienes que hacer de impuestos, pues tienes que pagar la multa. Entonces, aquí lo importante es siempre estar en la parte del cumplimiento espontáneo.
Si ustedes creen o sienten de, oye, es que tengo muchos años recibiendo ingresos, nunca he hecho nada, que ojo, el SAT, por regla general, hay excepciones, pero por regla general solo te puede revisar hasta 5 años hacia atrás. Vamos a decir, yo desde el 2020 estoy invirtiendo en el extranjero, nunca he reportado nada, muevo mucho dinero de allá hacia acá, etcétera. Si fuera el caso, mi recomendación sería, uno, no te pongas nervioso, te puedes regularizar de manera espontánea, sin problema. Dos, definir exactamente qué tipo de ingresos has estado teniendo para efectos de que esta regularización sea satisfactoria, o sea, que sí realmente puedas abarcar todas esas omisiones que has tenido. Obvio también de la mano con conocer pues los regímenes fiscales que te corresponde y demás. Y yo creo que por último también en la parte un poquito ya fuera de esto, sino en la parte de los gastos, como decías tú, que ya va a ser diciembre y tal, pues nada más consultar este artículo que les comenté varias veces, el 151, checar si realmente tuviste alguno de estos gastos, si no pediste factura, si se te pasó, ver la posibilidad de solicitarla. Y nada, pues ponerte las pilas con el tema de los gastos. Pero creo que en lo primero me gusta hacer un poquito más de hincapié porque se genera mucho más miedo. Y creo que es eso. No hay que tener miedo, solamente hay que aterrizar y decir, ok, he tenido esto de ingresos, no he reportado, ¿cómo le hago para reportar? Y listo, se hace. Contactar a un contador o contactar a su asesor fiscal y, Exactamente. bueno, ¿nos podrías contar cómo te podrían contactarte, en qué sitios o cuál es la mejor manera o en qué redes sociales también te pueden ver y recibir más información? Sí, claro, mira, puede ser por nuestro correo que es contacto@taxfy.mx. Ujú, Taxfy es TAXFI. Puede ser por ahí, puede ser por Instagram, por ahí siempre estamos como quiera, checando, revisando los. De repente se pueden rezagar algunos mensajitos, pero como quiera siempre intentamos verlos todos. También estamos en TikTok, también por ahí nos pueden contactar. Por ahí si se meten a nuestra página web, que es literalmente www.taxfy.mx, pueden ver también nuestro WhatsApp, ujú. también por ahí estamos. De repente nos falla la línea, pero, por ejemplo, ahorita que no traemos ese teléfono, pero lo normal es que contestemos los WhatsApps máximo en 2 días, y fue mucho. Entonces, pueden ver por cualquier medio, o sea, teléfono, correo, redes sociales, listo. En TikTok estamos como Taxfy, así tal cual, y en Instagram como Taxfy y un guión bajo. Y obviamente si es un cliente ya, que potencial cliente, entonces ustedes me imagino les dirá, bueno, este caso amerita, nos vemos en tal lado o danos más documentación, este sería el costo, algo así, ¿verdad? Sí. Casi todos nuestros servicios son remotos, Ujú, la verdad, lleno, pero de todas maneras, si es alguien que, por ejemplo, yo estoy en Nuevo León, ujú. o sea, físicamente nuestras oficinas están en Nuevo León. Si hay algún cliente de aquí, por supuesto, lo podemos ver presencialmente, pero cualquiera de este tipo de servicios se pueden dar de manera remota. Entonces, no es necesario que se trasladen a ningún lado. Normalmente con los clientes que llegan que tenemos que defender por tal o cual cosa, ya que están en auditoría o algo así de, oye, me cayó esto, que ya están dentro de las facultades de comprobación del SAT, ya los están revisando y ahí vamos un poco monitoreando hasta que sale el crédito fiscal. Casi siempre es de fuera. Entonces, sin temas lo podemos ver, ya sea remotamente o si es gente que está por aquí cerca, los alrededores o en Nuevo León, también, con mucho gusto. Mi hijo ha ido varias veces a Nuevo León. Ah, es Guanajuato, ¿cierto? Sí. No, ¿No? Nuevo León es un estado y Guanajuato es otro. Otro región. Ah, ok. Bueno, ha estado, creo que, no sé si Guanajuato o Nuevo León, para jugar baloncesto allá en una universidad. Entonces, Ay, qué padre. Pues los dos muy bonitos. sí. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, de todas maneras, aquí en el video, si estás viéndolo, van a ver los datos para que puedan contactar. Y sí, muchas gracias. Pero me gustaría pedirte una cosa adicional. Y es que yo sé que mucha gente que invierte y hace trading y no sé qué, van a preguntar cosas muy específicas. Ujú. ¿Será que en algún momento podríamos hacer un segundo episodio, segundo video, segunda entrevista, donde podamos pues ya poner casos como más específicos y hablar un poco más sobre esos puntos? ¿Te parece bien? Claro, sí, como comentaba al principio, igual esta fue como una introducción para conocernos con tu audiencia. Y claro, si hay alguna pregunta específica o algo así, programamos alguna otra
así llamadita para platicarlo con mucho gusto. Debo decir, doctora Silvia, aquí en Colombia siempre le ponen doctora a los abogados antes, ¿no? ¿No? No, como tú quieras decirme, Silvia, como tú Ok, quieras. Silvia. Bueno, muchísimas gracias y bueno, gracias por haber participado en nuestro podcast y bueno, más que agradecimiento por todo lo que haces y yo sé lo difícil que es difundir, además de tener tu trabajo, tu profesión, todo tus responsabilidades, hacer contenidos y divulgar. Uf, o sea, mis respetos. Muchísimas gracias por Muchas todo lo gracias. que haces por los demás. No, 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 gracias a ti, a toda tu audiencia, a ustedes y a ti, a tu equipo por la invitación, a tu audiencia por habernos escuchado. Como quiera quedamos pendientes por ahí con las preguntitas y cualquier cosa que necesiten, pues estoy ahí a la orden, yo y todo mi equipo. Muchas gracias. Chao, chao Silvia, Bye, chao a que estés todos. bien.